Muchas gracias por la invitación al doctor Chávez, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, a la doctora Marta Ontiveros, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y para mí es un honor compartir esta mesa con la directora María Elena Medina Mora. Les voy a hablar acerca de los antecedentes del trabajo sobre depresión en adolescente. Voy a dar una visión general a vuelo de pájaro. Voy a hablar un poco acerca de los elementos de estrés y maltratos relacionados con la depresión en el adolescente. Voy a profundizar sobre dos líneas que para mí en particular son interesantes en genética de la depresión en adolescentes. Voy a hablar un poco acerca de cómo podrían ser las intervenciones de tratamiento para este grupo de edad y finalmente les voy a presentar algunos de los algoritmos. Antes que nada quisiera decirles que hemos trabajado un poco para disminuir la brecha de atención y para que haya personas que puedan conocer en el ámbito del primer nivel y generalizado acerca de la depresión, no solamente en la adolescencia, sino también en la infancia. Aunque el pico de la depresión en la adolescencia es lo que marca el inicio de la diferencia entre hombres y mujeres, realmente aquellos casos que inician en la infancia pueden ser aquellos casos más crónicos. Entonces, este trabajo que hicimos con Funsalud hace varios años, en donde también participó la doctora Rosicela Mezquita y otro grupo, es una colección que busca difundir conocimiento científico y disminuir la brecha de atención para la depresión en la infancia y en la adolescencia. Hay también un grupo de trabajos de tipo epidemiológico que les voy a presentar a ustedes, nada más dos, el de la doctora Corina Benjet, que me parece muy relevante, y el de la doctora González Forteza, y sobre todo la diferencia de sexo en la prevalencia y severidad de los trastornos psiquiátricos en adolescentes de la Ciudad de México. Miren ustedes en la tabla que les presento aquí como la columna primera donde habla de trastornos afectivos, el segundo reactivo de depresión mayor, pues evidentemente se ve la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Y algo que me parece muy interesante es que este estudio de la depresión que publicó el equipo de la doctora Catalina González Forteza habla no solamente de estudiantes de la Ciudad de México, sino de Michoacán, y se ve como dentro de este grupo de edad la prevalencia es bastante alta y que puede llegar a ser más significativa en centros urbanos grandes como la Ciudad de México. Existen muchas otras investigaciones, por ejemplo están los del doctor Carabeo y muchos otros que se han publicado, pero decidí simplemente presentarles estas. Llama la atención que les presente esta publicación de la doctora González Forteza, siendo que ella es especialista fundamentalmente en el área del suicidio. Voy a pasar a lo que serían las investigaciones dentro del área clínica. Simplemente les presento esta imagen global de la primera página de un estudio de comorbilidades del trastorno depresivo mayor en adolescentes sobre su prevalencia, severidad del padecimiento y funcionamiento psicosocial, porque lo publicamos junto con el doctor Francisco Páez, miembro honorario de la asociación y que se nos adelantó en el camino, y vemos cómo aquellos adolescentes con depresión que se atendieron durante un año aquí en el instituto, en la clínica de adolescentes, su mayor comorbilidad es con trastorno por déficit de atención, y esto lo menciono sobre todo porque algunos algoritmos como el de Texas que les voy a presentar dan un diseño específico para este patrón de comorbilidad. Y quizás uno de los puntos más importantes es que aquellos pacientes que tenían comorbilidad con trastorno disocial, con trastorno distímico y trastorno de conducta o trastorno disocial y con trastorno por déficit de atención, presentaban los puntos más altos en cuanto a la severidad del padecimiento. Parte de lo que tuvimos que hacer, evidentemente, pues previamente era tener una escala que pudiera evaluar la severidad de la depresión en adolescentes, que fue uno de los trabajos que hicimos pues ya hace prácticamente 20 años con los que iniciamos parte de los trabajos de la clínica, y utilizamos tanto muestra clínica como epidemiológica para establecer puntos de corte y para saber qué tan sensible, específico es, y es un artículo que incluso tuvieron que, como ven ustedes, escanearlo para hacerlo PDF y subirlo a la red, ¿no? Esta es una publicación que me parece a mí interesante, que junto con el doctor Lino Palacios, que nos acompaña aquí, publicamos recientemente, hace 2 años, en Salud Mental, junto con el doctor Heinze. Fue un estudio que hicimos entre escuelas públicas y privadas para comparar algunos aspectos de psicopatología a través de un financiamiento que recibimos de CONACYT. Quizás uno de los puntos más importantes es que las diferencias psicopatológicas entre los alumnos adolescentes de secundaria, de escuelas públicas y privadas, es que aquellos de escuelas públicas presentaban mayor depresión,
mayores antecedentes de abuso psicológico y físico y disfunción familiar. Entonces, yo quisiera tomar este punto de la adversidad social o psicosocial como para pasar a lo que siguiente, que podría ser el presentarles a ustedes algunos aspectos psicopatológicos relacionados de cómo la carga de estrés a lo largo de la infancia y de adolescencia pues pueden estar relacionados de manera muy interesante con la aparición de la depresión, y no solamente eso, sino que puede ser vinculante con algunos aspectos desde el punto de vista genético. De esta manera les voy a presentar a ustedes 2 o 3 investigaciones sobre estrés crónico y maltrato y su vinculación con la depresión en la infancia y en la adolescencia. Doy crédito a todos aquellos que me regalaron algunas diapositivas, ¿no? Esta es una investigación muy interesante de Psychiatric Research que habla acerca de las adversidades en la infancia y la relación con trastornos psiquiátricos. Y en particular analiza 3 aspectos, lo que sería el trastorno límite de la personalidad, que bueno, fue más allá del cuestionamiento si se puede hacer el diagnóstico en adolescentes, son las características del mismo, pacientes con depresión y pacientes con esquizofrenia. Y miren ustedes lo que podemos encontrar, ¿no? Como realmente, evidentemente aquellos que tienen trastorno bipolar, que es el más oscuro, pero el segundo es el que tiene trastorno depresivo mayor y el tercero son los que tienen esquizofrenia. ¿Qué tanto es la magnitud del efecto, el effect size para negligencia emocional, castigo físico, abuso sexual o un trauma en general? O sea, realmente aquellos que tienen trastorno límite de la personalidad es mucho más elevado, pero significativamente la depresión también lo presenta. Otra investigación que me parece muy interesante del Journal of Affective Disorders es acerca de la exposición a adversidad socioeconómica en etapas tempranas de la vida y el riesgo a la depresión a los 18 años y cómo el locus de control hay una mediación al respecto. Tomé este como ejemplo, pero hay muchísimos relacionados con las características de apego y cómo el locus de control lo vinculan también con un apego inseguro. Fíjense ustedes en este diagrama cómo existen algunos factores psicosociales como tendría que ser, disculpen, el estilo cognitivo de la madre, la depresión materna, la depresión paterna, pero parece ser que de manera directa cuando no pasan a través de un locus de control inseguro, entonces puede ser que el diagnóstico de depresión al inicio de la vida adulta, al final de la adolescencia, pues tenga menor correlación con alguno de estos aspectos. Esta otra investigación habla acerca de las consecuencias a largo plazo del maltrato en los niños y cómo hay algunas áreas cerebrales como la amígdala en particular y su conectividad que se encuentra alterada. Todos sabemos cómo la amígdala es un órgano regulador no solamente de situaciones de ansiedad, sino también de depresión. Y vemos cómo las áreas en aquellos sujetos como el putamen o el caudado, etcétera, como aquellos maltratados tuvieron mayor alteración en la conectividad de estas áreas. Voy a pasar a lo que sería la genética y la adversidad vinculada con la depresión en adolescentes, sobre todo porque sabemos que algunas características en los genes relacionados con serotonina se encuentran vinculados, pero también con algunos con dopamina. Por ejemplo, esta es una investigación quizás de las más relevantes escrita por Avshalom Caspi, por el equipo con Terry Moffitt acerca de la corte de Dunedin y es uno de los estudios longitudinales que más nos han aportado, ¿no? Vean ustedes cómo aquellos sujetos que tienen un severo maltrato y que tienen el polimorfismo SS para el gen de la serotonina, pues evidentemente son aquellos que presentan mayor probabilidad de un trastorno depresivo mayor. Entonces, parece ser que hay una vinculación entre esta característica genética particular y la manifestación de la depresión. Vean ustedes cómo incluso teniendo esta característica de SS, entre mayor número sea el grupo de individuos que tenía mayor número de eventos de vida adverso, iba subiendo el porcentaje de depresión. Quizás esta otra publicación acerca de los aspectos medioambientales y los determinantes genéticos en la depresión de los niños y cuál es el rol del gen de dopamina ante el medio ambiente prenatal, ¿no? Y sobre todo aquí lo que se trató de evaluar fue aquellos niños que eran pequeños para la edad gestacional y eran homocigotos AT para el SNP de este gen, presentaron mayores síntomas de depresión a los 11 años. Entonces, fíjense ustedes cómo también tiene que ver con estas características. Hace poco, dentro de las sesiones clínicas del servicio, presentamos cómo incluso algunas características de funcionamiento de la placenta tienen que ver con la regulación del cortisol de la madre y cómo esta situación de estrés en la madre puede o no dañar el cerebro del neonato. Entonces, parece ser que estos antecedentes de agresión o de
lo que conocemos en la infancia como victimización, pues pueden presentarse incluso de una manera química antes de que nazca la persona, ¿no? Este me parece como un artículo integrador de todo lo que hemos venido hablando en cuanto hay una interacción entre el gen y el ambiente para la depresión en la infancia. Y aquí hay como hay una moderación de este gen transportador de serotonina en diversos escenarios, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en esta imagen es la probabilidad de un diagnóstico de depresión en cuanto a si yo tengo el doble S y si tengo un maltrato infantil severo y si no lo tengo. Vean ustedes cómo el tercer grupo de barras, la barra roja, es aquellos que tuvieron el maltrato severo con el doble S y cómo se presenta de manera mucho más significativa. Entonces, parece ser que hay una mediación en cuanto a que la expresión genética tenga que ver para la aparición de la depresión siempre y cuando se presenta el maltrato. Algo muy parecido a lo que los mismos investigadores del grupo de Caspi y de Moffitt publicaron para la conducta en cuanto a la MAO-A. Vamos a pasar a esta última parte de la presentación en cuanto a los procesos de tratamiento de depresión para adolescentes, ¿no? Y les pido a los que estén durmiendo que se despierten, por favor. Quizás una publicación que me parece interesante es visualizar que debemos de tener un tratamiento multimodal en niños y adolescentes. Hemos hablado aquí de que quizás existe un componente evidentemente genético, de riesgo, de vulnerabilidad a aquellas personas en donde algunas situaciones medioambientales pueden condicionarlo y no solamente son aspectos de pobreza, sino también pueden ser aspectos de victimización y violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, para poder atender de manera adecuada a estas personas, es importante tener en mente esta aproximación. No porque ponga las opciones farmacológicas de tratamiento primero significa que necesariamente tengan que verlo, porque pues si bien la FDA autoriza exclusivamente la fluoxetina y el citalopram actualmente para el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes, muchos podemos utilizar, como dicen los americanos, off-label algunas opciones. Sin embargo, me parece muy racional el hecho de visualizar en este diagrama, por ejemplo, que si yo tengo una depresión no complicada, una depresión complicada, va a ser diferente mi intervención. Se define que si yo tengo un cuadro depresivo de leve a moderado, mis intervenciones tendrían que ser psicosociales. Y la evidencia actualmente se orienta a un proceso psicoeducativo y de terapia cognitivo-conductual o interpersonal, que son aquellos que han podido comprobar una magnitud de efecto significativa por aquello de intervenciones placebo, por llamarles de alguna manera. De tal manera que las intervenciones cognitivo-conductuales o las intervenciones interpersonales tienen que ser manualizadas y muchas veces se debe de establecer cuál va a ser la cadencia de las mismas con base en el proceso de la enfermedad y de qué tan grave pueda ser la misma para decidir en qué momento voy a tener que hacer una intervención farmacológica si fuera el caso. Quizás una de las investigaciones que más luz nos han aportado en cuanto a la toma de decisiones para saber en qué momento o qué tipo de intervención tenga yo que hacer es el estudio del TADS. Les presento aquí el corte a las 12 semanas. ¿Por qué les presento exclusivamente el de las 12 semanas? Porque evidentemente hay estudios longitudinales por más tiempo que te pueden decir qué tanto la intervención puede ser, pero realmente la evaluación es no solamente para determinar, por ejemplo, qué tanto hay una remisión sintomatológica, sino también puede haber una remisión sindromática, que es una forma en que esta investigación presenta los resultados. Ustedes pueden visualizar en esta tabla que está dividida para expresarnos la razón de momios de lo que sería una intervención sobre la otra. La primera parte de la tabla, la parte superior, tiene que ver con la remisión de los síntomas y la parte de abajo tiene que ver con la remisión de la categoría diagnóstica, lo que nosotros llamamos como una remisión sintomática o una remisión sindromática, y evidentemente no se evalúa aquí, pero tendríamos que evaluar también de una remisión funcional, que es la que menos se alcanza en la mayoría de las ocasiones. Fíjense ustedes cómo realmente los ORs más grandes son aquellas de la combinada contra placebo, de la combinada contra terapia cognitivo-conductual o de la combinada contra la fluoxetina. Sin embargo, fíjense ustedes cómo cuando nosotros hablamos de la remisión de la categoría diagnóstica, evidentemente la combinada pues, es muy superior a la intervención de placebo. Sin embargo, la combinada, cuando nosotros lo vemos contra la fluoxetina, no alcanza una significancia estadística con un OR de 1.7. Entonces, podríamos pensar de alguna manera que realmente dar solo el medicamento y dar la combinación puede darnos una remisión de la categoría, pues habría que ser muy cuidadosos en cómo vamos a interpretar estos resultados, ¿no? Lo que sí sabemos ahora es que tenemos que ser muy racionales en la parte en que vamos a hacer las propuestas de intervención para cada una de estas.
En estas imágenes les quiero presentar a ustedes aquí lo que serían las 12 semanas, que es el eje de las X. En las ejes de las Y vemos lo que sería la respuesta al tratamiento para las intervenciones, primero para la terapia cognitiva conductual, contra la combinación, evidentemente hay una mayor respuesta para la combinación, y en la otra para la farmacológica, en contra de la combinada, la farmacológica y el placebo. Quizás uno de los algoritmos más conocidos, y estoy entrando en la parte final de mi presentación, sea el algoritmo de Tejas. No solamente para trastorno por déficit de atención, que es muy atinado ya que presenta las opciones de tratamiento ante los patrones de comorbilidad, sino que en el algoritmo de Tejas para trastorno depresivo mayor, como les mencioné hace rato, también presenta algunas opciones para el tratamiento, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención cuando se encuentra en comorbilidad. Me gustaría tener un pointer, no sé si alguien a la mano tenga uno, porque si muevo aquí el mouse no soy muy sensible. Bueno, ustedes podrán ver cómo lo que se propone primero es el diagnóstico y una monoterapia farmacológica exclusivamente. Lo que proponen es fluoxetina, citalopram, sertralina, ¿no? Hay que tener en mente que la FDA solamente autoriza fluoxetina para niños y adolescentes y el citalopram para mayorcitos después de 10 años. Después lo que se recomienda es la monoterapia alternativa de alguno de los inhibidores selectivos que no se utilizaron antes. Gracias. No se utilizaron antes. Y si hay respuesta, evidentemente, lo que se recomienda después, siguiendo un modelo muy del adulto, es venlafaxina, bupropión, mirtazapina, etcétera, sin que haya suficiente evidencia. Algo que yo les quiero mencionar, por ejemplo, es que hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, el estudio de sertralina, lo que pide la FDA para que se autoricen los productos es que por lo menos haya 2 o 3 investigaciones doble ciego controladas que demuestren que es superior al placebo. Entonces, la sertralina lo que hizo es que el laboratorio que la producía originalmente hizo una N muy grande, en donde al final la diferencia evidentemente era significativa, pero en la puntuación de una escala de 100 la diferencia era de 7 puntos. Entonces es lo que nosotros denominamos una P estocástica, que aunque sí es significativa, realmente la diferencia entre terminar con placebo de 100 a 80 contra 100 a 87, pues no hay tanta diferencia. Pero bueno, ese es el problema que tenemos también con las categorías, ¿no? Si ya no tiene 5 síntomas y tiene 4 nada más, entonces entró en remisión. O si disminuyó 30 o si disminuyó 50% en el Beck o en el Hamilton, o en el etcétera, ¿no? Entonces, son criterios que pues evidentemente son muy cuestionables. Y esta es la otra parte que les decía del patrón de árbol de decisiones que presenta. Dependiendo de cuál de las dos manifestaciones sea más grave, ya sea el trastorno depresivo mayor o el trastorno por déficit de atención, evidentemente yo tendría que optar por alguno de los algoritmos correspondientes para uno de estos. Finalmente, les muestro a ustedes un antecedente de lo que espero podamos publicar en octubre, que es el Compendio de Guías Clínicas en Psiquiatría, que es un esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta, un gran equipo de clínicos del instituto, junto con gente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, encabezada por el doctor Enrique Chávez, en donde esperamos tener más de 40 guías clínicas para su uso por parte de especialistas, de residentes del área, y les presento aquí cómo quedaría tentativamente, hasta donde se ha revisado, el algoritmo de depresión para niños y adolescentes. Ustedes tendrían aquí en la etapa 1 lo que sería el diagnóstico y una psicoeducación básica para padres, maestros. La psicoeducación no solamente es informarle al paciente de qué es la depresión, sino es darle estrategias de afrontamiento contra los síntomas y permitir que se desarrollen algunas habilidades para poder contender con los cambios que los mismos síntomas y el padecimiento generan en su entorno. Después de eso, lo que yo tendría que hacer sería una terapia cognitivo-conductual o una terapia interpersonal, dependiendo de las habilidades que se poseen, o al menos una intervención básica. Después, lo que yo tendría que hacer del tiempo que estoy proponiendo aquí, que estamos proponiendo de 8 a 12 semanas, tendríamos que pasar a la etapa farmacológica con un inhibidor selectivo. Lo que se está recomendando es fluoxetina o citalopram, y hay que tener en mente que las dosis recomendadas son exactamente iguales a las de los adultos. Si yo después de 4 a 6 semanas, y estamos dando 4 a 6 semanas porque existe evidencia en el grupo de adolescentes que si a las 4 semanas no hay una respuesta superior entre el 30 al 50%, entonces es muy probable que ya no vayamos a tener respuesta. Eso es muy interesante porque a diferencia de los adultos, donde tenemos que esperar a veces hasta 8 o 12 semanas, en el caso de los adolescentes parece que no necesariamente tendría que ser así, tendría que hacer el cambio al otro de los dos que no he utilizado, ya sea fluoxetina o citalopram.
Si no hay una respuesta parcial, pues hago una intervención psicosocial más insistente sobre la familia, sobre la escuela, y entonces ya propongo otros inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, como sería sertralina o citalopram. Si no hay respuesta, pues ya doy terapia familiar. Si no hay respuesta, pues solamente hasta la etapa 4 estamos nosotros poniendo venlafaxina, porque realmente la evidencia en la población de niños y adolescentes es mucho más baja que la que existe en adultos. A manera de conclusión, tenemos enfrente un problema mayor, mayúsculo, que es el de la depresión, tanto de niños como de adolescentes. Evidentemente es un problema de salud pública, tenemos que seguir trabajando para disminuir la brecha de atención, para trabajar en la promoción de la ciencia en cuanto a la depresión y sobre todo de pues empoderar a los médicos del primer nivel para que den el tratamiento y no se esperen. Segundo, evidentemente el Instituto ha tratado de contribuir con estudios comunitarios y estudios clínicos para conocer un poco más acerca de lo que es la depresión en el adolescente, que pueden incorporarse dentro del conocimiento clínico general al respecto. Tenemos una evidencia psicopatológica múltiple en donde sabemos que hay algunas características de vulnerabilidad biológica que cuando interactúan con algunos eventos, no solamente de adversidad, sino también pues de estrés en general, pueden derivar hacia un cuadro de depresión en la infancia y en la adolescencia. Y hemos tratado de visualizar algunas de las recomendaciones del tratamiento, que evidentemente tiene que ser multimodal y que pues más que darles a ustedes una receta de cocina, tenemos que pensar en una camisa hecha a la medida para cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.